Hoy se celebra en República Dominicana el Día de los Padres. Así que felicidades a todos los padres dominicanos y a los que no son dominicanos, te le toca también, porque ya estamos aquí, estamos juntos. Al igual que el Día de las Madres, que las madres que viven aquí celebran los 2 días, los padres también. Celebramos el Día del Padre del país donde estamos y celebramos el Día del Padre Dominicano. Así que llame a su papá allá en República Dominicana. Si está aquí, llámelo. Su esposo es padre también, invítelo a comer hoy. Aproveche y haga algo bonito por los padres. Yo creo que eso es una bendición. Vero está ahí con su papá y ella lo está enseñando a todo el mundo. Ese es mi papá, ella quiere que todo el mundo sepa que su papá es joven y buen mozo. Entonces ella está ahí. Así que felicidades a todos los padres dominicanos por el día que se celebra hoy. Así que, hermanos, hemos estado estudiando esta carta a los Efesios y hoy vamos a entrar al capítulo 4 de esta extraordinaria carta. Vamos a ver el tema Caminando a la luz de su gracia. Veremos cómo la vida, cómo se supone que es una vida que corresponde al Evangelio. Pero antes de nuestra lectura, quisiéramos decir algunas cosas. Como dice el pastor Otto, antes de comenzar a hablar, quisiera decir algunas palabras. Hermanos, nosotros sabemos que todo privilegio trae consigo responsabilidades. Cuando una persona recibe la ciudadanía de un país, no solamente tiene derechos, él tiene deberes. Cuando usted se hizo ciudadano de los Estados Unidos, usted levantó la mano y repitió, y usted dijo muchas cosas en las cuales usted se comprometió. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero simplemente lo repite porque, bueno, no tengo de otra, ¿no? Pero usted recibe privilegios de ciudadano, pero al mismo tiempo tiene responsabilidades de ciudadano. Y es igual en la fe. La vida cristiana incluye grandes privilegios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esta ciudadanía, como ocurre en otros países, en el caso de la ciudadanía americana, usted si es dominicano, usted puede continuar siendo dominicano y americano. En el caso de algunos países, usted pierde su nacionalidad cuando tiene otra nacionalidad. En el caso de la nacionalidad del cielo, cuando usted se hace nacional del cielo, cuando usted tiene la ciudadanía celestial, usted pierde la ciudadanía celestial, terrenal. Y usted se hace ciudadano del cielo y residente en la tierra. O sea, usted perdió su nacionalidad terrenal y adquiere una nacionalidad celestial, donde Dios se transforma en su Padre. Ahora nosotros tenemos grandes privilegios. Tenemos la oración como un medio de gracia para acercarnos a Dios. Contamos con la iglesia, con un grupo de hermanos que nos ayudan a crecer juntos en la fe. Tenemos la palabra de Dios que nos guía en medio del camino. Grandes privilegios, pero grandes responsabilidades también. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, nosotros vimos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y vamos a enumerar algunas de esas cosas que Dios hizo por nosotros. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos redimió por medio de la sangre de su Hijo, nos perdonó nuestros pecados, nos adoptó como sus hijos, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos reconcilió con Él y nos hizo miembro de su pueblo, parte de su familia. Todo eso hizo Dios por nosotros y es parte de esos privilegios que nosotros tenemos. Hermano, todo esto nosotros lo recibimos por gracia. Nada de esto lo merecíamos, como dice la palabra de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, nosotros no merecíamos eso.
lo alcanzamos por la misericordia de Dios. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo debemos vivir después de haber recibido la gracia de Dios en Cristo? Y ahí es donde viene nuestro tema de hoy, caminando a la luz de su gracia. ¿Cómo nosotros debemos vivir después de haber recibido la gracia de Dios en Cristo? Y nuestro texto responde. Quien escribe la carta a los Efesios, el autor humano es el apóstol Pablo, el autor celestial es el Espíritu Santo. Toda la Biblia tiene doble autoría. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres divinamente inspirados, pero la Biblia fue exhalada, soplada, inspirada, dirigida por Dios. Así que nuestro texto dice, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Permítame leer este versículo de nuevo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Gracias por este privilegio inmerecido, este gran privilegio de tener tu palabra, este gran privilegio de haber sido salvos por medio de Cristo, este gran privilegio de poder orar, hablar contigo, este gran privilegio de ser parte de tu familia, de vivir, Señor, con tus hijos, de tener iglesia, de tener hermanos, de gozar de esta comunión. Padre, ayúdanos a ver en tu palabra cómo debemos caminar a la luz de la gracia que hemos recibido. Señor, y no como cumplir reglas frías, sino más bien como un gesto de gratitud y de amor que nos compromete a vivir de una manera digna de este llamado tuyo. Padre, ayúdanos a que al escuchar tu palabra, que no simplemente pueda pasar por nuestra mente, sino que pueda hallar cabida en nuestro corazón. Y que tu palabra, Señor, nos mueva a la acción y que cada uno de nosotros podamos comprometernos en caminar, Señor, caminar de la manera en que tú nos has llamado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje nos enseña que debido a la gracia que hemos recibido, debido a lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros debemos caminar a la luz de su gracia. ¿Y cómo vamos a caminar a la luz de su gracia? Honrando nuestro llamado, cuidando nuestra unidad y recordando lo que nos une. Y eso es lo que básicamente vamos a ver hoy. Aquí hay 3 acciones que nosotros tenemos que hacer como una respuesta a la gracia que Dios nos ha dado. Así que veamos en primer lugar, hermanos, honrando nuestro llamado. Lo primero que debemos hacer es honrar el llamado que Dios nos ha dado. Nuestro texto dice de nuevo, Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Fíjese que el texto empieza diciendo, yo pues. Y esa expresión es una transición importante en la carta. ¿Por qué? En la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque durante los primeros 3 capítulos, como le dije al principio, vimos lo que Dios hizo por nosotros.
Ahora vamos a ver cómo debemos vivir nosotros como resultado a lo que ya Dios hizo por nosotros. Primero vimos la doctrina, después vemos la práctica. Lo primero que vemos es la enseñanza. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Primero la doctrina, después la práctica. Primero la gracia recibida, después la obediencia agradecida. Me gusta esa manera como lo expresa un autor. Primero nuestra nueva posición en Cristo, después nuestra nueva manera de vivir. Fíjese que la carta a los Efesios muestra en esos primeros 3 capítulos la enseñanza, la doctrina, lo que recibimos en Cristo, lo que tenemos. Ahora nos muestra cómo responder a eso que tenemos. Cómo nosotros debemos poner en práctica, como dice Santiago, que nosotros no podemos ser oidores olvidadizos, que nosotros debemos poner en práctica lo que nosotros aprendemos cuando escuchamos, cuando leemos, cuando aprendemos algo de la palabra de Dios. Eso debe movernos a la acción. Primero recibimos la gracia, ahora vamos a obedecer. Y me encanta como lo dice. Primero la gracia recibida, después la obediencia agradecida. Obedecemos por gratitud. Obedecemos porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Obedecemos porque nos deleitamos en su gracia. Como dice el pastor John Piper, si tú no has aprendido a disfrutar a Dios en la tierra, ¿a qué tú quieres ir al cielo? Me encanta esa frase. ¿A qué usted quiere ir al cielo? Si usted no ha aprendido a deleitarse en Dios, porque en el cielo estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y la idea es estar junto con Él. Así que primero nuestra nueva posición en Cristo, después nuestra nueva manera de vivir. El Señor nos dio una nueva identidad. Ahora vivimos de acuerdo a esa nueva identidad. Ya no somos lo que éramos. Somos nuevas criaturas en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos nuevas criaturas, hermanos. Si hemos sido llamados por el Santo, nuestra vida debe reflejar su santidad. Si hemos sido perdonados por su gracia, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. En el Padre Nuestro, en la oración modelo, Cristo, a respuesta de sus discípulos, ellos le dicen, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Cristo dijo, cuando oren de esta manera. Y Él empezó a darles la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dice que el pan nuestro de cada día nos los dé hoy. Dice que no nos deje caer en tentación. Dice que nos libre del mal. Y dice que ayúdanos a perdonar. O perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a otros sus ofensas. Pero más adelante, al cerrar la oración, Él dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Palabras fuertes que salen de la boca de Cristo. Estamos llamados, por la gracia que hemos recibido, a perdonar a los demás. Entonces, si Cristo nos reconcilió con Dios, debemos buscar la reconciliación con nuestros hermanos. Me encanta la Biblia. Mientras dependa de ustedes, estén en paz con los hombres. Mientras dependa de usted, procure estar en reconciliación. Y a la luz de todo esto debemos hacernos un par de preguntas. Y son preguntas para que usted y yo reflexionemos. ¿Estoy honrando con mi vida el llamado que recibí? Una pregunta que debo hacerme. Una pregunta que usted debe hacerse. ¿Estoy yo honrando con mi vida el llamado que recibí?
¿Cómo tratas a tu familia cuando nadie te ve? Cuando se cierra la puerta de tu casa. ¿Cómo respondes? ¿Cómo tratas a tu familia? Yo recuerdo, mi papá usaba un dicho, un refrán, o una frase, mejor dicho, cuando estábamos creciendo y teníamos maltrato a los de adentro. Él decía: tú eres oscuridad de tu casa y claridad de la calle. Tú eres claridad de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Cómo tratas a tu familia cuando nadie te ve? Mira, a veces yo voy al mall o a algún sitio a comer y un niño hace algo y la respuesta del padre es mejor que no lo lleve a comer. O la respuesta de la madre también. A veces se rompe algo en la casa y la respuesta del padre por lo que se rompió es como si yo sintiera enojo porque ahora voy a tener que comprar eso que se rompió, y no cuidado porque el niño vaya a cortarse o lo que sea. La respuesta es ácida, agresiva. ¿Cómo tratas a tu familia cuando nadie te ve? ¿Cómo respondes cuando alguien te contradice? Cuando alguien te lleva a la contraria, ¿cómo tú respondes? Yo estoy trabajando en eso, no vaya a creer usted que yo estoy exento. Y Robles sabe que me contradice mucho, de vez en cuando. A veces discutimos por teléfono temas teológicos. ¿Cómo respondes cuando alguien te contradice? ¿Cómo hablas de tus hermanos cuando ellos no están presentes? ¿Qué tú dices de ellos cuando ellos no están ahí? ¿Cómo tú te expresas cuando tus hermanos no están presentes? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cómo que te comportas en tu trabajo? ¿La gente en tu trabajo sabe que tú eres cristiano? ¿Cómo te estás comportando? Son preguntas importantes, las voy a repetir brevemente. ¿Estoy honrando con mi vida el llamado que recibí? ¿Cómo tratas a tu familia cuando nadie te ve? ¿Cómo respondes cuando alguien te contradice? ¿Cómo hablas de tu hermano cuando no está presente? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Así que, hermanos, habiendo visto en primer lugar, honremos nuestro llamado, veamos en segundo lugar esta segunda declaración: cuidemos nuestra unidad. Nuestro texto continúa diciendo, Efesios capítulo 4, versículo 2, dice: vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Pero eso hay que leerlo de nuevo, hermano. Eso es un mandato, eso es una orden, eso es un imperativo. Aquí no se está sugiriendo, aquí se está ordenando algo que tú y yo como cristianos debemos hacer. Dice: vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Hermanos, las actitudes necesarias para preservar la unidad que vemos en este pasaje son la humildad, la mansedumbre y la paciencia. 3 actitudes necesarias para nosotros poder cultivar la unidad en la iglesia y aún la unidad en la familia, en el trabajo y con amistad. Debemos cultivar esas actitudes. La primera es la humildad. Todo lo que somos y tenemos proviene de la gracia de Dios. Cuando el hombre hace algo bueno, lo hace porque está cerca de Dios. Y cuando el hombre hace algo malo, lo hace porque está lejos de Dios. Al final, Dios siempre es glorificado. Si hay algo bueno en mí, se debe a que estoy cerca de Dios. Y si hay algo malo en mí, se debe a que estoy lejos de Dios. Por eso en consejería, gran parte de lo que hacemos es trabajar mi relación con Dios. Tenemos una tesis y es que todos nuestros problemas interpersonales, todos nuestros problemas con las personas que nos rodean tienen su inicio en algo que no está bien en mi relación con Dios. Todos nuestros problemas.
¿Por qué? Porque cuando a Cristo le preguntaron cuál era el gran mandamiento, el más importante de los mandamientos, Cristo respondió: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a Cristo le preguntaron solo por un mandamiento. ¿Por qué Cristo da dos mandamientos? Bueno, porque amar a Dios sobre todas las cosas se evidencia en amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no puedo decir que amo a Dios, dice Juan en primera de Juan. No puedo decir que amo a Dios si no tengo una buena relación con mi hermano. Yo no puedo destilar amor por Dios, como dice Santiago, y por la misma boca maldecir a la obra de Dios. No puede haber, de una misma fuente no pueden brotar agua dulce y agua amarga. Yo no puedo decir bendigo a Dios y acabando de bendecir a Dios, entonces maltratar a mi hermano. No, la evidencia de que amo a Dios es que amo a mi prójimo. Y la esencia de amar al prójimo es amar a Dios. Yo jamás voy a poder amar como debo si no amo a Dios primero. No podré. Así que lo primero que vemos es la humildad. Todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Por tanto, no tenemos razones para sentirnos superiores a nadie. No tenemos razones para sentirnos mejor. Si te está yendo mejor que a otra gente, eso se debe a la gracia de Dios en ti. Porque hay gente más inteligente que tú que le va peor que a ti. Alguien decía que si el trabajo duro generara riquezas, los que cargan sacos deberían ser millonarios. Se requiere más que trabajo duro, se requiere inteligencia, habilidad, se requieren otras cosas. Pero eso se debe a la gracia de Dios en ti. No podemos enorgullecernos. Si tú eres cristiano y tu vecino no lo es, está perdido, no se debe a que tú eres más inteligente que él, se debe a que Dios tuvo misericordia de ti. Así que debes orar por él para que como Dios tuvo misericordia de ti, Dios tenga misericordia de él, porque a veces vemos al que está en peores circunstancias que nosotros como que nosotros somos superiores. Recuerdo que a alguien lo asaltaron, no recuerdo a quién, a un predicador lo asaltaron. Si alguien recuerda, me lo dice luego. Lo asaltaron. Y él llegó temblando a su oficina y dijo: le doy gracias a Dios en medio de esta situación que me asaltaron. ¿Por qué? Porque primero le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Segundo, le doy gracias a Dios porque yo no era el asaltante. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de mí, me ha dado una vida diferente y no me puso en esa condición. Así que doy gracias a Dios, número uno, porque estoy vivo, y número dos, porque yo no era el asaltante, yo no era esa otra persona. Así que, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos razón para enorgullecernos. El orgullo pregunta, y me encanta esta frase, el orgullo pregunta: ¿por qué no me tomaron en cuenta? La humildad pregunta: ¿cómo puedo servir a mi hermano? El orgullo se resiente cuando no le reconocen lo que hizo. El orgullo se enoja. Oye, pero yo hice tal cosa y yo recuerdo que cuando iba creciendo, mi mamá tenía la tendencia de quejarse. Ya no lo hace, pero en ese tiempo ya se quejaba. Ella decía: mira cómo estoy yo aquí cocinando después de tantas horas y usted de ahí. Digo yo: pero no cocine si usted no quiere cocinar. Eso me llevó un par de pelas, como usted entenderá. Y mi mamá tenía la tendencia de tirarle a usted lo que sea que ella tenía en la mano. Una olla, un cucharón, lo que sea que ella tenía en la mano lo tiraba. Pero la idea es la siguiente, hermanos. El orgullo dice: no me tomaron en cuenta. La gracia, la humildad pregunta: ¿cómo yo puedo servir a los demás? Si yo sirvo para que me tomen en cuenta, entonces el objetivo de servir es que me tomen en cuenta. Estoy sirviendo por la razón equivocada. Si la razón de mi servicio
es que la gente vea lo que yo estoy haciendo. Y cuando la gente no ve lo que estoy haciendo, entonces me enojo porque no vieron lo que hice, porque no reconocieron lo que hice, entonces estoy sirviendo por la razón equivocada. La razón de mi servicio es que me vean. Y Cristo puso 3 ejemplos para hablar de eso. Cristo dijo, cuando tú oras, oye, no salga a las esquinas de las casas y ores para ser visto por los hombres. Si lo haces, ya tienes tu recompensa. Cuando des limosna, no toques trompeta para que la gente sepa que estás dando. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y cuando tú ayunes, no pongas cara triste. Lávate la cara para que los hombres no vean que estás ayunando. Y Cristo puso esos 3 ejemplos para enseñarnos que lo que hacemos debemos hacerlo para Dios y no hacer alarde de lo que hacemos y mucho menos enojarnos cuando no nos reconocen. El orgullo convierte una pequeña diferencia en un gran conflicto, porque el orgullo se resiente y una diferencia muy pequeña el orgullo la lleva grande. La mayoría de los problemas en los matrimonios y en las relaciones son por cosas pequeñas que se van acumulando. Cosas pequeñas que se van acumulando. Por eso Cristo hablaba de la zorra pequeña. Cuídate de eso. Pequeñas cositas. ¿Por qué? Porque el orgullo va a convertir una pequeña diferencia en un gran conflicto. La humildad está dispuesta a escuchar. La humildad está dispuesta a reconocer sus errores y la humildad está dispuesta a pedir perdón. Lo primero que se presenta es la humildad. Lo segundo de esas actitudes que son necesarias para cultivar la unidad es la mansedumbre, lo segundo. Y Cristo habló de la mansedumbre y Cristo habló de la humildad en el Sermón del Monte, parte de las características de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, dijo nuestro Señor. La mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre es poder bajo control. La imagen que se usa para mansedumbre es como la imagen o como la idea de domesticar a un animal, una fiera salvaje, en este caso un caballo. El caballo tiene fuerza. Y la mansedumbre tiene que ver con esa fuerza, ponerla bajo control. No es falta de fuerza. La gente cree que ser manso es ser de carácter tranquilo. Ay, mira qué manso es esa persona. Bueno, yo conozco personas que son pasivo-agresivos. Yo vi una película del viejo oeste donde 2 personas se reúnen y uno le dice al otro, buenas tardes. Y el otro dice, buenas tardes. Sus vacas están pasando para mi terreno. La próxima vez que una de sus vacas venga a mi terreno, yo la voy a matar. Pues si usted mata a una de mis vacas, yo lo mato a usted. Pues vamos a reunirnos hoy a las 3 de la tarde a un duelo a muerte. Ok, vamos a reunirnos. Pase buenas tardes, pase buenas tardes. Muy amables, se van a matar en media hora. Pero son muy amables. Y la gente cree que eso es mansedumbre. No. Usted ha oído el refrán que dice, del agua mansa me libre Dios, porque de la brava me libro yo. La mansedumbre no es un temperamento tranquilo, es poder bajo sujeción. Es yo poder porque existe lo que se llama el pasivo agresivo, que es una persona muy tranquila de carácter, pero va acumulando hasta que estalla. Y al estallar, explota todo lo que está a su alrededor. Así que la mansedumbre es poder bajo control. Es mejor el que conquista su espíritu, el que domina su ímpetu, que el que conquista una ciudad, dice la Escritura. La mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre es la capacidad de responder sin dureza y sin venganza. Esa es la mansedumbre. Yo no sé usted, pero yo la necesito. La capacidad de responder sin venganza. La capacidad de responder sin dureza. Cuando nosotros somos provocados, ¿cómo respondemos de esa manera? Una persona mansa puede defender la verdad con firmeza,
pero no necesita ni insultar ni humillar. Porque hay personas que creen que ser manso es evitar el conflicto. No, no. Hay conflictos que hay que tenerlo. Hay conflictos que no se van a poder evitar. Ahora, ¿cómo los voy a enfrentar? ¿A puñetazos? No, jamás. Pero la mansedumbre no tiene que ver con evitar el conflicto. Tiene que ver con responder sin venganza, sin humillar y sin maltratar. Una persona mansa puede defender la verdad con firmeza, pero no necesita insultar ni humillar. La mansedumbre no abandona la verdad. Ella comunica la verdad con amor y con dominio propio. El que busca la paz, sacrificando la verdad, no obtiene una paz real. Eso no es paz verdadera. Yo estoy en paz sacrificando la verdad. Bueno, eso no es paz. Llámele otra cosa, pero no es paz. Entonces, esas actitudes son humildad. Otra actitud es mansedumbre. Y la tercera de esas actitudes es paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar las faltas y las debilidades de los demás sin reaccionar pecaminosamente. Oiga bien, la paciencia en este contexto es la capacidad de soportar las faltas y las debilidades de los demás sin reaccionar pecaminosamente. Somos impacientes muchas veces porque olvidamos que Dios ha sido paciente con nosotros. Dios nos ha tolerado a nosotros mucho más de lo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar a otros. Él ha sido muy paciente con nosotros. Queremos que los demás cambien rápidamente mientras esperemos que tengan paciencia con nosotros. A veces yo quiero que la gente tenga mucha paciencia conmigo, pero yo tengo poca paciencia con el otro. Quien comprende la paciencia que Dios ha tenido con él, aprende a ser paciente con los demás. Y es algo que se cultiva, que se aprende, en lo cual se crece. Cada una de estas virtudes. Podemos crecer en humildad, podemos crecer en mansedumbre y podemos crecer en paciencia. Efesios capítulo 4, versículo 2, que es nuestro texto, dice: vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Soportarse en amor no es ignorar el pecado, no. Soportar en amor no es ignorar el pecado. Soportar en amor no es hacerme loco. Soportarme el amor no es mirar para el otro lado. Esa no es la idea de soportarnos en amor. Es aprender a distinguir entre un pecado que requiere corrección y una diferencia que requiere paciencia. Hay pecados que requieren corrección, pero hay diferencias que podemos tener en las cuales podemos ser pacientes y debemos ser pacientes. Es saber cuándo corregir y es saber cuándo quedarme tranquilo. Es saber cuándo actuar y es saber cuándo orar. Para eso necesitamos mucha sabiduría, para poder actuar, para poder hacerlo en amor. Efesios 4:3 de la NBI dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad debe cuidarse intencionalmente. Yo debo ser muy intencional por cuidar la unidad de la iglesia. Muy intencional. Y esto va a implicar detener la murmuración. Murmurar es decirle algo a alguien que no tiene por qué saberlo. Eso es murmurar. Decirle algo a alguien que no tiene por qué saberlo. Hay muchos padres que crían a sus hijos en la iglesia y cuando sus hijos crecen no quieren ir a la iglesia. Y a veces esos padres se preguntan: ¿por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? Bueno, es muy probable que tu hijo escuchó de ti mala información de la iglesia. Es muy probable que mientras tu hijo iba en el carro, te escuchó decirle a tu esposa o a tu esposo que la iglesia está llena de hipócritas. Y ese niño, cuando llega a la iglesia,
se recuerda lo que tú dijiste. Y tú dijiste que en la iglesia hay muchos hipócritas. Si ese niño te oyó, se lo grabó en su conciencia y creció con la información que tú le diste cuando iba en el carro o cuando estaba enojado. Nuestros hijos aprenden muchísimo de lo que tú y yo hablamos. Y tú crees que ellos no están oyendo, y tú crees que no saben español. Nah. Un día vamos nosotros a llevar a los niños a una clase, una terapia, y cuando vamos a llevar a los niños, yo voy manejando, yo tenía que salir tenía que tomar una salida, y vengo hablando con mi esposa y me paso la salida. Mateo, que está atrás con su tableta, él está con su tableta y dice, ¿te pasaste la salida? Pero se supone que él está en la tableta. Oiga bien, yo miro y es verdad, me pasé la salida, doy la vuelta, regreso. Al otro día vamos por la misma calle y él está en la tableta. Y cuando venimos, él está así y dice, cuidado si te pasa la salida. Mire, delante de Dios. Cuidado si te pasa la salida. Ellos están más atentos que lo que tú y yo pensamos. Así que cuida lo que tú dices delante de tus hijos. Nosotros debemos detener la murmuración. Y me incluyo yo. Nosotros debemos detener la murmuración. Aclarar los malos entendidos. Los malos entendidos se aclaran, no se dejan. Hay que aclararlos. Si tú y yo tuvimos un roce, mientras dependa de mí, ahora ya es diferente si encuentro una pared de aquel lado, pero los malos entendidos es bueno aclararlos. Porque a veces hay personas que están enojadas por mucho tiempo con otra y ya se le olvidó porque están enojados, solo recuerdan que están enojados. Los malos entendidos hay que aclararlos. Hablar directamente con quien me ofendió, no con otra persona, directamente con esa persona. Y negarnos a alimentar el resentimiento. Eso es muy difícil. Debo negarme a alimentarlo. ¿Y cómo lo alimento? Hablando y hablando y hablando. Y regularmente nos gusta hablar con personas que nos dan la razón. Sí, es verdad, tú tienes razón. No nos gusta hablar con personas que nos dicen, pero eso es pecado, pero eso es orgullo, pero tú tienes que arrepentirte de eso. Ese tipo de personas no la queremos. Queremos las personas que alimentan la idea de que nosotros somos víctimas. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos de la Biblia, sino por la manera en que tratamos a los demás. No es solo por cuánto tú sabes de la Biblia, tú puedes saber mucho de la Biblia, pero que te haya afectado poco a ti. La madurez espiritual no se mide solo por cuánto sé de la Biblia, sino cómo yo trato a los demás. De qué manera yo reacciono en un momento de crisis. Podemos tener una doctrina correcta y seguir siendo orgullosos. De hecho, hay quienes se enorgullecen de que ellos tienen la doctrina correcta y hay otros que no. Podemos defender la verdad y causar división innecesaria en la iglesia, defendiendo la verdad, pero no haciéndolo con sabiduría, no haciéndolo con gracia. El verdadero conocimiento de la gracia de Dios produce humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Si tienes conocimiento y no está produciendo esto, no es un conocimiento verdadero de su gracia. El verdadero conocimiento de la gracia de Dios produce humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Así que, hermanos, habiendo visto en primer lugar que debemos honrar nuestro llamado, en segundo lugar que debemos cuidar la humildad, veamos ahora que debemos recordar aquellas cosas que nos unen. Recordar aquellas cosas que nos unen. Después de llamarnos a cuidar la unidad, nuestro texto presenta el fundamento de esa unidad. ¿Cuál es ese fundamento? Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nuestro texto repite la palabra uno 7 veces. Me encanta el golpeteo de martillo para sembrar una verdad en nuestras conciencias. La repetición de esa verdad en nuestro texto. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así que veamos brevemente eso. Hay un solo cuerpo. Todos los creyentes pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. 2 analogías en el Nuevo Testamento que me encantan acerca de la iglesia es que la iglesia es una familia y es que la iglesia es un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y tú y yo representamos cada uno de los miembros del cuerpo. Y la Biblia dice que cuando un miembro se duele, los otros miembros se duelen con él. Cuando un miembro se goza, los otros miembros se gozan con él. Y cada miembro se necesita. Así que, mis hermanos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Hay un solo espíritu. El mismo Espíritu Santo que está en ti, también está en mí. Y ese Espíritu Santo nos hace familia, nos hace hermanos, nos hace miembros de ese mismo cuerpo. Hay una sola esperanza. Todos caminamos hacia nuestro destino eterno. Un día estaremos juntos delante del trono de Dios. Un día se nos llamará. Un día va a desaparecer el sufrimiento, el dolor. Va a desaparecer la artritis del frío de Nueva Inglaterra. Un día va a desaparecer todo eso. Ya no habrá llanto ni dolor. Él guardará aún nuestras lágrimas. Hay un solo Señor. Jesucristo es el único Señor, dueño, gobernante y cabeza de la iglesia. Él es el pastor de los pastores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Hay una sola fe. Una verdad que nos une en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó como garantía de que Dios aceptó su sacrificio y Cristo nos llama al arrepentimiento. Es una sola fe en el Señor Jesucristo. Hay un solo bautismo. El bautismo es una señal pública de nuestra identidad con Cristo y con su pueblo. Si usted no se ha bautizado y usted es cristiano, nació de nuevo, hay una clase que empieza este martes a las 6 de la tarde. Pastor Reyes va a estar dirigiendo una clase para personas que quieran bautizarse. Venga a la clase y ahí se le va a decir lo que usted tiene que hacer. Ahí se le va a enseñar lo que usted tiene que saber. Así que hay un solo bautismo. Y esa es esa señal pública de identificación con Cristo, pero no solo con Cristo, con su pueblo, porque hay personas que dicen que ellos son panas de Cristo, pero no quieren saber de la iglesia. Bueno, eso es una contradicción de términos. Usted no puede ser pana de Cristo sin tener una relación con la iglesia. Eso no funciona así, porque la iglesia representa a Cristo. Y la iglesia es la novia, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Quien representa a Cristo en el mundo es su iglesia. Así que es imposible que tengas una buena relación con Cristo y una mala relación con su iglesia. Eso es imposible. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos sin iglesia y un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. No se puede ser cristiano sin tener iglesia. No se puede. Dios no lo diseñó así. Si usted observa la enseñanza bíblica, Dios diseñó el cristianismo para que se viva en el contexto de su iglesia. Y hay un solo Dios y Padre de todos. Nuestro glorioso, extraordinario y bendito Señor. Él es nuestro Padre. Y eso nos hace a ti y a mí, hermanos. Así que finalmente, mis hermanos,
A la luz de todo lo que hemos visto hoy, podemos preguntarnos de nuevo, ¿están nuestras vidas honrando el llamado que recibimos de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Está mi vida honrando el llamado que recibí de Dios? Mis vecinos, ¿qué ven de mí? Yo tenía una hermana que vivía frente a mi casa. Me mudé y ahora donde me mudé hay otra hermana frente a mi casa. ¿Qué dice esa hermana de mí? Que viene a esta iglesia y vive frente a mi casa. ¿Qué dice ella de mí? ¿Está reflejando mi vida? Mi vida, nuestras vidas están honrando el llamado que recibimos de Dios. Si guardamos amargura, no estamos caminando a la altura de su gracia. Si alimentamos la murmuración, estamos ya dañando la unidad que Cristo compró. Si somos impacientes con otros, estamos olvidando la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Cuando el orgullo quiera dominar nuestro corazón, debemos mirar a Cristo, quien siendo el Señor de todo, se humilló para rescatarnos. Cuando nos cueste perdonar, debemos recordar que Dios nos perdonó en Cristo. Y cuando nos cansemos de soportar a otros, debemos recordar que Cristo continúa sosteniéndonos y soportándonos todos los días. Vivamos cada día a la altura de su gracia, honrando el llamado que recibimos del Señor, cuidando la unidad de su iglesia y recordando todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. ¿Y qué hizo Dios por nosotros en Cristo? Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo fue que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos redimió por medio de la sangre de su Hijo, nos perdonó nuestros pecados, nos adoptó como sus hijos, nos dio vida cuando estábamos muertos, nos reconcilió con Él y nos hizo miembro de su pueblo. ¿Cómo vamos a responder? Viviendo para Él, honrando su llamado. Y si tú no eres cristiano, si hay alguien aquí que no está en Cristo, hay una oportunidad gloriosa, hermosa de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo toca a la puerta de tu corazón. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Es un llamado a la iglesia y es un llamado también para aquellos que todavía no están en Cristo. Así que te llamo hoy, que vengas a Cristo. Y a los cristianos que estamos aquí, es un llamado a entregarnos más a Cristo. Así que oremos. Padre, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estar en Cristo. Gracias, Señor, porque nos escogiste ante la fundación del mundo. Gracias porque nos redimiste por medio de la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, porque perdonaste nuestros pecados. Padre, gracias porque nos adoptaste como tus hijos. Señor, gracias porque nos diste vida cuando estábamos muertos. Padre, gracias porque nos reconciliaste contigo mismo. Nos hiciste parte de tu pueblo. Nos diste una familia, una iglesia. Nos hiciste ciudadanos del cielo. Ayúdanos a responder, Señor. Ayúdanos a cuidar la unidad de la iglesia, la unidad en el vínculo de la paz. Ayúdanos a vivir unos. Ayúdanos a vivir unos con otros en paz y en gracia. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo. Perdónanos por las veces, Señor, que no hemos vivido a la altura de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter y a vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.